Buenos días, bienvenidos a la semana 6 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para noveno grado. Muy bien, continuamos con la unidad número 3, siempre hablando de electricidad y el contenido es el mismo de la semana pasada, corrientes y resistencia eléctrica en movimiento. La vez pasada hicimos algunos ejercicios sobre la ley de Ohm. Hoy vamos a continuar un poquito, pero vamos a hablar de los tipos de conexiones. Por ejemplo, en nuestras casas vemos muchas conexiones, pero nunca nos hemos detenido a analizar qué tipo de conexiones tenemos. Dentro de los tipos de conexiones o arreglos tenemos en serie y en paralelo. En los arreglos en serie, todos los elementos van conectados uno a continuación de otro. En el arreglo en paralelo, los elementos van conectados en ramas distintas de conductor que tienen un mismo origen. En nuestros hogares tenemos una combinación de esto, a lo que le llamamos arreglos mixtos, que son unos elementos están en serie y otros en paralelo. Yo creo que esto ya lo han visto en grados anteriores, ¿verdad? Más de alguna vez les dejaron de experimento hacer que encendiera una bombilla o que encendieran dos bombillas con una misma fuente de energía. Entonces estos son los en serie, y también tenemos los paralelos y tenemos los mixtos. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno de ellos, pero antes tenemos que saber las partes, digamos, de un circuito. Vaya, las partes básicas, digamos, de un circuito tiene que haber un receptor, una bombilla, una bocina, cualquier cosa, ¿verdad? Un receptor. Tenemos que tener un generador, ¿verdad? Una batería, la corriente directa, etc. Un interruptor, ¿verdad? Para controlar el paso de la corriente. Y en algunos casos puede haber un fusible que sirve, ¿verdad? Como para proteger el circuito. Entonces estos, digamos, son las partes básicas de un circuito eléctrico. Muy bien, es bien importante, digamos, que lo sepamos o recordemos, mejor dicho. Ahora, los circuitos en serie se utilizan cuando queremos que unos componentes afecten el comportamiento de los demás. Así, el interruptor de la luz se conectará en serie con la lámpara para que pueda encenderla o apagarla. Si el interruptor está apagado, la lámpara se apaga, y si está encendido, la lámpara también. Entonces, ustedes pueden ver aquí el dibujito. Vemos que cuando decimos circuitos en serie es que todos están conectados en línea, por decirlo así. Y cuando uno de estos, ¿verdad?, falla, los demás también fallan por estar conectados en la misma línea, por decirlo de esa manera. Ahora, los circuitos en paralelo se utilizan cuando queremos que los componentes funcionen independientemente unos de otros. De esta manera, las dos bombillas de una lámpara las colocaremos en paralelo para que, si una de ellas deje de funcionar, la otra siga funcionando. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Y los circuitos mixtos son una combinación tanto de conexiones en serie y en paralelo. Entonces, antes de entrar a las fórmulas para hacer ejercicios, quiero que veamos lo siguiente. Yo aquí tengo un diagrama de un circuito en serie. Si ustedes pueden ver, están conectados todos en la misma línea. Tenemos una fuente de energía, ¿verdad?, los receptores y un switch. Entonces vean, cuando yo enciendo acá, encienden las bombillas. Pero ¿qué pasa, digamos, si uno de estas bombillas dejara de funcionar? Entonces vean, todo el circuito se daña porque como están conectados en la misma línea, por decirlo de una manera, fallan. Entonces estos son los circuitos
en serie. Un ejemplo bien claro de esto también son las luces de Navidad, ¿verdad? Que se daña una bombilla de esas, deja de funcionar toda la guía. Entonces, y bien complicado encontrar cuál es la que está fallando, ¿verdad? Entonces, pero ese sería un ejemplo también de en serie. Ahora vámonos a ver un ejemplo en paralelo. Si ustedes ven, no están conectados a la misma línea. Están, digamos, de forma independiente, por decirlo así. Vamos a hacer la prueba. Si yo elimino uno de estos, ustedes ven que el otro sigue funcionando independientemente. ¿Por qué? Porque están conectados en líneas, por decirlo así, en líneas diferentes, ¿verdad? Entonces vean, este es un circuito en paralelo. Ahora, un circuito mixto tiene una combinación de ambos. No sé si logran identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Yo creo que sí, ¿verdad? Estos de acá los tenemos en serie y estos los tenemos en paralelo. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de circuitos: en serie, en paralelo y en mixto, ¿verdad? Entonces, estos son los tres tipos, digamos, de circuitos más comunes que nosotros encontramos en nuestros hogares. En especial, pues los mixtos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de circuitos, nosotros también podemos trabajar con algunas fórmulas. Para circuitos en serie, utilizamos estas fórmulas. Nosotros en el circuito podemos tener, ¿se acuerdan que dijimos los componentes de un circuito, verdad? Entonces, en los circuitos, hablando de los componentes, tenemos lo que son las resistencias. Entonces, en un circuito nosotros podemos calcular el valor de todas las resistencias, el valor del voltaje que pasa por cada una de ellas, la intensidad total de la corriente, etc. Ahora, algo importante es que se recuerden de los símbolos. Cuando veamos un símbolo parecido a esto, estamos hablando de una fuente de energía, que por ende van a ser voltaje, ¿verdad? Voltios. Cuando veamos esto como zigzag, así puntudos, estamos hablando de resistencias, que dijimos la clase pasada que su unidad son los ohmios, ¿verdad? Muy bien. Y podemos calcular también la intensidad de corriente, que dijimos que son se miden en amperios. Muy bien, en un circuito en serie, las fórmulas a utilizar son bien sencillas. Como están en serie, digamos una detrás de la otra, para calcular las resistencias, nada más las sumamos. Vean aquí, sumamos la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Eso nos da la resistencia total, 60 ohmios. Ahora, para calcular la intensidad de corriente, solamente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia total. Entonces vemos que el voltaje acá es 180 y la resistencia total es de 60. Entonces 180 entre 60 nos va a dar 3. Y eso serían los 3 amperios, que sería la intensidad de corriente de este circuito. Ahora yo puedo también calcular el voltaje de cada una de estas, digamos, resistencias, por decirlo así, de cada paso que va dando aquí la corriente. Entonces, para eso solo multiplico la resistencia, ¿verdad?, cada individual por la intensidad de corriente. Por ejemplo, dijimos que la intensidad vale 3 y esta resistencia, por ejemplo, vale 1. Entonces 10 por 3 me va a dar 30 voltios. Luego 20 por 3, 60 voltios. Y luego 30 por 3 me va a dar 90. ¿Y cómo sé si esto está bien?
pues al sumar los tres voltajes me tiene que dar 180, que es el voltaje principal de todo el circuito. Entonces, estas fórmulas las vamos a ocupar cuando estemos trabajando con circuitos en serie. Repito, las resistencias las sumamos, la intensidad de corriente es una división del voltaje entre la resistencia total y el voltaje individual de cada resistencia es multiplicar la resistencia por la intensidad total. Muy bien, entonces esas son las tres fórmulas que ocupamos en los circuitos en serie. Ahora, en los circuitos en paralelo ocupamos estas tres fórmulas. Primero, la resistencia total. Fíjense bien, es bastante sencillo. Solo tenemos un 1, estos 1 pertenecen a la fórmula y estos R son las resistencias. Por ejemplo, si tuviéramos tres resistencias, sería aquí pondríamos el valor de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3. Si fueran más de 3 resistencias, pues solamente las vamos sumando. Aquí sería más 1 sobre R4, 1 más 1 entre R5 y dependiendo de las resistencias que tengamos. Pero esto es cuando están en paralelo. Ahora, para calcular la corriente individual de cada resistencia, por decirlo así, vean que es bastante parecida a la que vimos en la paralelo. Dividimos el voltaje entre cada una de las resistencias. Y la intensidad total es la sumatoria de todas estas, ¿verdad? Entonces podemos calcular acá individualmente y luego lo sumamos todo y eso va a ser la intensidad total. Ya vamos a ver unos ejemplos para que lo comprendamos mejor. Veamos el primero. Dice, calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. Vean, la fuente de 90 voltios y tenemos 5 resistencias. Entonces, como vean, como están en serie, una detrás del otro, ¿verdad? Van aquí en línea, eso es porque están en serie. Entonces es sencillo, sumamos todas las resistencias, 10 más 5 más 2 más 8 más 20 y eso nos da 45, que es la resistencia total. Ahora, pero como nos pide calculamos la corriente o la intensidad de corriente, recuerden que solamente dividíamos el voltaje, que es 90, entre la resistencia total, que son 45. Entonces 90 entre 45 nos da 2 amperios. Entonces vean, es bien sencillo trabajar con circuitos en serie. Muy bien, ahora vamos con este. Dice, encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. Ahora, si ustedes pueden ver, las resistencias están en paralelo, ya no están en serie. Por lo tanto, se recuerdan de la fórmula anterior, lo que hacemos es dividir cada uno de los voltajes entre cada una de las resistencias. Por ejemplo, el voltaje 12, la primera resistencia es 1.5. Entonces 12 voltios entre 1.5 me da 8. Luego voy con la segunda, el voltaje es el mismo entre el valor de la otra resistencia, entre el valor de la otra resistencia, entre el valor de la otra resistencia. Entonces vean, tengo 4 valores. Entonces para la intensidad total solamente sumo los valores. ¿Sí? Entonces eso, ¿cuál fórmula era? ¿Verdad? Esto. ¿Sí? Vean, estamos en circuito en paralelo. Entonces ocupamos esto primero y luego solamente sumamos todas las intensidades. Y eso nos da 11.9 amperios o microamperios. Ahora, esto también se puede realizar de otra forma. Recuerden que también teníamos esta fórmula para las resistencias. Entonces también podemos hacer lo mismo. En vez de esta, recuerden que es la fórmula. ¿Se acuerdan que en la fórmula solo aparecían 3, pero aquí hay 4? Entonces le agregamos una más acá. Y solo vamos cambiando el valor de la resistencia.
El de la 1 es 1.5, de la 2 es 10, de la 3 es 4.7 y de la 4 es 100. Entonces esto lo hacemos en una calculadora y nos da 1.0, ¿verdad? Ohms. Entonces, luego que hacemos, podemos calcular la intensidad dividiendo el voltaje entre la resistencia y eso nos da 11.9. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos en una calculadora? Fíjense que es bien importante que sepamos cómo hacer esto en una calculadora. Muy bien, para que todo salga bien, yo lo hago de la siguiente manera. Recuerden, acá tenemos 1 dividido, ¿verdad? entre todo esto. Entonces, para que no tengamos un inconveniente, yo suelo trabajar con paréntesis. Abro un paréntesis que me va a englobar todo y luego abro paréntesis para cada una de las operaciones. Por ejemplo, 1 entre 1.5, cierro paréntesis, más, ahora abro otro paréntesis para la otra operación, 1 entre 10, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 entre 4.7, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 entre 100, cierro paréntesis. Pero ahora tengo que cerrar el paréntesis que inserté después de la división. Muy bien, ahora le doy igual y vean, la respuesta me da 1.0. Verá, aquí está aproximado. Entonces, así trabajamos en la calculadora para sacar esta respuesta. Podríamos hacerlo uno por uno, no hay problema, pero en la calculadora lo podemos hacer de una forma más sencilla, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Ahora, en los circuitos mixtos es un poquito complicado el sacar, digamos, los valores, aunque no tanto. Solo quiero que entendamos lo siguiente. En un circuito en mixto, dijimos que es la combinación de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces, la idea de un circuito mixto es irlo reduciendo a que solamente nos quede o bien en paralelo o bien en serie. Por ejemplo, acá tenemos estas 3 resistencias y tenemos estas 2 resistencias. Si ustedes pueden ver, son resistencias que están en paralelo. Entonces, esto y esto nosotros los podemos, ¿cómo se llama? Como convertir, ¿verdad? A hacerlos que nos queden en serie. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como tenemos 3 resistencias acá, utilizamos, vean, utilizamos esta fórmula. Utilizamos esta fórmula para sacar la respuesta de estas 3 resistencias y convertirlas en una sola. O sea, lo estamos como minimizando, ¿verdad? Estas 3 resistencias las vamos a convertir en una sola. Entonces tenemos 1 entre 2, 1 entre 6, 1 entre 3. Entonces esto, al aplicar esta fórmula, que es la que hicimos aquí, nos da 1. Ahora convertamos tenemos este 2. Entonces 1 entre 12, 1 entre 24. Y ahora al hacer esto en la calculadora nos da 8. No quiero que se confundan acá. Si ustedes ven acá, tal vez dicen, bueno, pero esa no es la misma fórmula. Sí es la misma. Solo que aquí, digamos, ya está como despejada. Y acá no. Pero ustedes ven que este 1 está acá. Y aquí dice R. Entonces acá no está despejada. Pero en la calculadora sería 1, que es este 1, entre todo lo demás. Que esto sí es lo mismito que tiene acá.
Entonces, esto en la calculadora sería 1 entre todo esto. Igual acá, 1 entre esto. Y nos daría 8 y aquí nos daría 1. Por lo tanto, convirtiendo este diagrama a uno más simple, en vez de estas 3, solo nos queda una resistencia de 1 ohmio. Vean. Y en vez de estas 2, nos queda una resistencia de 8 ohmios. Entonces quiere decir que este circuito, ¿verdad?, equivale a este. Muy bien. Ahora que ya tenemos, vean, estos dos están en serie. Estos dos están en serie. Pero así, viéndolos de este modo, están en paralelo. Entonces vamos a ver. Vaya. Como tenemos este y este en serie, se recuerdan que para calcular la resistencia en serie solamente lo sumamos. 1 más 5, 6. Ahora, estos dos nos quedan en uno solo, que vale 6. Ahora, este con este lo sumamos porque están en serie, nos da 12. Entonces, ahora el circuito ya solo nos queda con dos resistencias. Esta que hoy vale 6 y esta que hoy vale 12. Entonces, como están en paralelo, ocupamos la fórmula de la resistencia en paralelo. Entonces recuerden, es 1 entre todo esto. 1 entre 6, 1 entre 12. Y esto nos da una resistencia total de 4. Entonces vean, en mixtos, en circuitos mixtos, solo se va alargando un poquito el proceso, pero no es complicado. Ya vamos a ver otro ejemplo para que se comprenda mejor. Muy bien, pongámonos a prueba. ¿Qué tipo de conexión de circuitos se utilizan en los hogares con instalaciones eléctricas? Pues es común que hayan mixtas. En una conexión en serie, si quitamos un elemento, ¿qué ocurre? Ya lo comprobamos, que los demás se desactivan. Ahora, en una conexión en serie, vimos que la corriente es la misma en todos los elementos del circuito. Ahora, en una conexión en paralelo, si quitamos un elemento, ¿qué ocurre? También ya lo comprobamos, que los demás no se ven afectados. Ahora, en una conexión en paralelo, vimos que la corriente se divide según la cantidad de elementos que exista en el arreglo. Si ustedes se fijan, vamos a hacer aquí la comprobación. Vean, en un circuito mixto, en serie, vean, los dos tienen la misma intensidad, pero en paralelo se va dividiendo un poco la intensidad de la corriente. Muy bien, ahora vamos a las tareas. Vienen en dos partes. Las primeras contestan las siguientes preguntas. Esta no se las voy a mostrar acá, sino que ustedes la van a consultar ya sea en la guía o la buscan en internet, ¿verdad? Y ustedes la resuelven. Definen qué consiste un circuito en serie, paralelo y mixto, y escribe las características de un arreglo en serie y en paralelo. Entonces nos vamos a centrar ahorita en resolver los tres ejercicios que vienen acá. Muy bien, los dos primeros son bien sencillos. Solo nos pide calcular la resistencia. Entonces vean, el primero está en serie, por lo tanto la resistencia solamente las sumamos. 15 más 25 más 20 nos da 60 y eso es todo. Eso es la resistencia total. Bien, el segundo está en paralelo, por lo tanto ocupamos la fórmula del paralelo. Entonces nos queda así: 1, que es la fórmula, y luego 1 entre 10, 1 entre 20, 1 entre 15. Y haciéndolo en la calculadora nos da 4.6. Aquí en la guía hay un errorcito, ¿verdad? Aquí no es 300, sino que es 3000. Y a cada uno de estos agreguen un 0. Aquí sería 300, 150, 200. O sea que aquí sería 650, 3000. La respuesta siempre va a ser la misma, no hay problema. Solo aquí hubo un error. Porque ustedes dicen, ¿de dónde salió este 300? Después de multiplicar 10 por 20 por 15. ¿Verdad? Recuerden, es el mínimo común múltiplo. Y eso. Luego lo que nos da de esto lo dividimos entre esto y multiplicado por esto.
Para eso nos da 30, 15, 20, ¿verdad? Eso es matemática, yo creo que ya se lo pueden. Muy bien. Vean los dos primeros sencillos. Vamos al tercero. Que el tercero, es un circuito mixto. Entonces recuerden, la idea de un circuito mixto es reducirlo a, digamos, a lo mínimo. Entonces, como tengo, la idea es que quede a este nivel. Este cuadrito que está aquí encerrado, queremos que el circuito nos quede así de pequeño, irlo reduciendo. Entonces, para ello, recuerden las fórmulas. Comencemos. Primero, voy a convertir esta resistencia con esta. Esto de 5 y 6 hace referencia a la resistencia 5 a la resistencia 6. Por eso están aquí unidos, ¿verdad? Entonces vean, como esta con esta están en serie, solamente lo sumo. 10 más 10 me da 20. Muy bien, ahora estos dos ya se convirtieron en una sola, que vale 20. ¿Sí? Muy bien, ahora ya me queda R56, que fue la unión de estas dos, que vale 20. Y ahora, como la respuesta me va a quedar en esta parte, miren. Entonces ahora esta con esta que es R4 me va a quedar en paralelo. Entonces ahora ocupo la fórmula de el paralelo. Entonces digo R456, ¿verdad? R4 con la respuesta de R56. Entonces al usar la fórmula del paralelo, la respuesta me da 10. Entonces vean, aquí no se confundan. Aquí probablemente ustedes lo vean un poco diferente, pero hoy no está el 1 sobre no sé qué, el 1 sobre el otro. Es lo mismo, es la misma fórmula y la vamos a comprobar ahorita. Bien, si ustedes se recuerdan, para calcular las resistencias anteriores era 1 entre, y recuerden la forma en que lo suelo hacer. Entonces vean, aquí tenemos 1 entre 20, que este R4 vale 20, más 1, perdón, vamos a paréntesis, 1 entre, ¿cuánto valía R56? 20. Igual, vean, la respuesta me da 10, que es lo mismo de acá. Entonces vean, esta fórmula es la misma que estábamos ocupando en los anteriores, solo que aquí lo han puesto de una forma, digamos, como diferente, pero es la misma. Entonces vean, ya lo comprobé acá, que la fórmula es la misma. Si a ustedes se les complica esto, pues háganlo de la forma en que se los mostré acá en la calculadora, utilizando la misma estructura de la fórmula que vimos anteriormente, pero es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces ahora ya tengo, ya eliminé esta y ya eliminé esta. Ahora vean cómo lo voy reduciendo. Ahora ya no tengo esta resistencia, ya no tengo esta, solo tengo esta, que ahora ya no vale 20, sino que ahora vale 10. Y esta sería la resistencia 456. Entonces ahora ya tengo aquí la resistencia 456. Ahora voy a unirla con la resistencia 3. Entonces vean como esta con esta está en serie. ¿Qué hago? Nada más lo sumo. Entonces vean, aquí vale 10 y esta vale 10, 20. Ahora ya tengo nada más esta resistencia, ¿verdad? Que vale la resistencia 3, 4, 5, 6, que vale 20. Muy bien, entonces ahora la voy a cambiar con la resistencia 2. Y como me quedan en paralelo, ¿verdad? Me quedan en paralelo. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 3, 4, 5, 6? Vale 20. Y la resistencia 2 vale 20. Entonces, utilizando la fórmula de la resistencia en paralelo, recuerden la que yo les dije que aquí es la misma que les enseñé en la calculadora, nos va a dar de respuesta 10. Entonces, aquí ya tengo reducido
el circuito y solo me quedaría esta resistencia que vale 10 y esta resistencia que hoy ya no vale 20, sino que hoy va a valer 10, porque vean, comencé a sustituir todo esto hasta que me quedaran solamente estas dos resistencias, ¿verdad? La resistencia 1 y la resistencia 2, 3, 4, 5, 6, que fue la cuando hemos ido disminuyendo a quedar a un mínimo de resistencias. Aunque en realidad aquí lo que estamos haciendo es haciendo equivalencias, ¿verdad? Muy bien, entonces estos son, digamos, los ejemplos y ejercicios que se utilizan en los circuitos en serie, paralelo y mixto. Yo creo que el mixto es el que se complica un poquito, pero aquí por eso es importante acá saber interpretar los diagramas. Entonces posiblemente entre semana les ponga un video donde resolvamos o interpretemos diagramas de circuitos y podamos practicar un poco más esto, ¿verdad? Yo lo dejo hasta aquí porque no puedo alargar tanto el video. Entonces ya saben que siempre de copiar lo de la tarea, el ponte a prueba y el nombre de la unidad y el contenido. Así que nos vemos en la próxima clase.